bienvenidos a unas nuevas jornadas de actualización de Fundación Zambrano. Bueno, hoy lunes a 19 horas tenemos el agrado de presentar a nuestro jefe de cirugía, el doctor Tomás Castro Feijó, que nos va a hablar de MAE exudativa. ¿Es Treat and Extend la mejor opción? Así que, bueno, recordamos que las preguntas las pueden escribir en el chat o en la sección preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook en cualquier momento. Tomás las va a contestar al final. Y bueno, también queremos aprovechar esta oportunidad para mandar un gran abrazo a Pele y su familia, que está pasando un momento complicado. Así que, bueno, dicho esto, Tommy, todo tuyo. Bueno, gracias Julio. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, igual adhiero con lo que dijiste de Pele, le mandamos un fuerte abrazo y le hacemos mucha fuerza y mandamos mucha energía positiva para que se recupere pronto y tenerlo de vuelta con nosotros y con su buen humor y sus excelentes charlas. Bueno, seguimos con las jornadas de actualización de la Fundación Zambrano. En esta jornada de hoy vamos a hablar de la degeneración macular relacionada con la edad exudativa y vamos a hablar sobre las distintas modalidades de tratamiento y si Treat and Extend es la mejor opción que tenemos hoy en día para tratar esta patología, ¿sí? Esta jornada de hoy va a estar auspiciada por Bayer, así que vamos a darle comienzo. Vamos a hablar un poco primero de la generalidad de esta patología y hacer un poquito un resumen de lo que es esta patología y de las distintas etapas que tiene, antes de ir a hablar directamente del tratamiento. Sabemos que es una enfermedad degenerativa de la mácula, conocida ya desde hace muchísimo tiempo, desde 1929, en los trabajos de Holloway y Berhoff. Sabemos que que tiene una compleja fisiopatogenia que todavía al día de hoy no está del todo dilucidada. Hay componentes genéticos, nutricionales, ambientales, pero seguimos aprendiendo cosas nuevas, seguimos descubriendo cosas, y cuando uno empieza a leer trabajos y la cantidad de trabajos que hay todos los años, aparecen cosas nuevas, y la verdad que es difícil abarcar todo lo que se va descubriendo de esta enfermedad y tratar de aplicar todo en la práctica diaria, porque es muchísima la información y a veces uno queda como desesperado por tratar de abarcar todo y realmente es una patología muy compleja y cada vez sabemos más cosas y todavía faltan un montón de cosas por saber. Lo que sí sabemos es que la principal causa de ceguera legal en mayores de 50 años en el mundo occidental, digamos, Europa, América, y que el principal factor de riesgo es la edad. Obviamente, maculopatía relacionada con la edad, si no tenés edad suficiente, es difícil que tengas esta patología. También se sabe mucho cada vez se sabe más de la parte genética, se sabe mucho sobre el cigarrillo, pero mucho más que eso no se sabe, ¿sí? Y sabemos que va a estar localizada entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, que es esa zona de la mácula clave para el intercambio de nutrientes y de oxígeno entre la corio capilaris y el epitelio pigmentario, es donde va a empezar a verse las primeras lesiones de esta patología. Vamos a ver un poquito la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Uno escucha mucho hablar de degeneración macular seca y de degeneración macular húmeda, y los pacientes muchas veces nos dicen: doctor, tengo la seca, tengo la húmeda, pero a mí me gusta más hablar como una sola enfermedad, ¿sí? Que va a ser una degeneración macular relacionada con la edad inicial, que va a ir progresando a una etapa intermedia, y que finalmente vamos a tener una DMAE avanzada, donde podemos encontrarnos con características de la DMAE seca, como la atrofia geográfica y una pérdida total de los fotorreceptores, o una característica de una degeneración macular húmeda con neovascularización macular, y finalmente, si no hay tratamiento, una cicatriz fibrosa
disiforme que ocupe todo el espacio de la mácula. Sabemos que desde que aparece el primer drusen, o los primeros drusen, que son estas lesiones que vamos a encontrar entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, que tienen forma de domo o de loma, y desde que aparecen los primeros drusen, que después vamos a ver imágenes, hay un largo recorrido hasta que llegamos a la atrofia geográfica, al estadio final de esta enfermedad, ¿sí? Y eso va a ser la historia natural. Arrancamos con algunos drusen, y si el paciente vive el tiempo suficiente, va a terminar en una atrofia geográfica. Pero algunos pacientes van a empezar a exudar, y van a hacer una degeneración macular húmeda, más o menos un 20%. O sea, el 20% de los pacientes van a exudar en algún momento de la evolución natural de la enfermedad, pero ese 20% van a ser los causantes de la mayor cantidad de pacientes con pérdida visual severa, ¿sí? De los pacientes que vemos con pérdida visual severa por esta enfermedad, el 80% van a ser por una maculopatía exudativa. Y nosotros, con el tratamiento angiogénico, lo que vamos a hacer es reencauzar a estos pacientes para que vuelvan a ser una maculopatía seca y sigan con la lenta evolución hacia la atrofia geográfica. El tratamiento hoy no cura esta enfermedad, sino a los pacientes que se desvían y que exudan los vuelve a meter en la gran autopista de los pacientes con maculopatía seca. Entonces lo que hacemos es secamos la mácula, y son pacientes que vuelven a tener maculopatía seca, pero no se curan de su maculopatía nunca. Para la clasificación yo me basé en esta guía de práctica de los patterns, Preferred Practice Pattern de la American Academy del año pasado, y ellos se basan en la clasificación que hace la AREDS. AREDS vienen estudiando pacientes, estudiando la historia natural de esta enfermedad ya hace varios años. Está el AREDS 1 y el AREDS 2, y son los que terminan sacando todas las recomendaciones cuanto a los aportes nutricionales y de vitaminas. Y la clasificación de AREDS es, bueno, no hay degeneración macular cuando no tenemos drusen o tenemos algún pequeño drusen dando vueltas por ahí. Inicial, cuando ya tenemos muchos pequeños drusen, pero algunos drusen intermedios, y también podemos encontrar alguna alteración leve del epitelio pigmentario. Y intermedia, cuando tenemos numerosos drusen de tamaño medio, y cuando tenemos por lo menos un drusen de gran tamaño, que son los de mayores a 125 micras de diámetro, ¿sí? O tenemos atrofia geográfica que no compromete la fobia. Y degeneración macular relacionada con la edad avanzada es cuando ya tenemos una atrofia geográfica que compromete todo el área fobiolar, o cuando tenemos signos de neovascularización macular. Membranas neovasculares, que después vamos a ver cómo las clasificamos hoy en día. Podemos tener hemorragias, podemos tener desprendimientos de la retina o del epitelio pigmentario hemorrágicos, o el estadio final de la maculopatía húmeda dejada a su evolución natural, que es la cicatriz disiforme, una gran cicatriz que ocupa todo el área central de la mácula. Entonces vimos que en la DMAE inicial podemos tener drusas de pequeño tamaño, que son estas sobreelevaciones que vemos del epitelio pigmentario, ¿sí? Cuando son pocas hablamos de DMAE inicial, ¿sí? Podemos tener alguna drusa de tamaño intermedio, un poco más grande, y alguna leve alteración del epitelio pigmentario. Y hablamos de DMAE intermedia cuando ya tenemos varios drusas de tamaño intermedio, o por lo menos una drusa de gran tamaño, como estas que vemos acá, ¿sí? Que probablemente tengan más de 125 micras, o cuando tenemos atrofia geográfica, como se ve acá en esta parte, donde vemos que la luz, la luz que genera la imagen de la OCT, pasa de largo, porque no tenemos epitelio pigmentario que lo frene. Entonces, y vemos cómo las capas internas de la mácula caen, ¿sí? Esto es una pequeña área de atrofia geográfica que no compromete el centro de la fobia. Esto es una DMAE intermedia, y son los pacientes que tenemos que vigilar más de cerca, porque son los que tienen mayor riesgo de pasar a una DMAE avanzada, ¿sí? Los DMAE inicial
el riesgo muy bajo, y acá ya va aumentando el riesgo. Y después vamos a ver que cuanto más grandes las drusas, cuanto más confluentes, y mayor cantidad, mayor el riesgo de ir a una DMAE avanzada. Y una DMAE avanzada, cuando ya tenemos una atrofia geográfica que involucra la fobia, como la imagen de acá abajo, donde vemos toda una gran atrofia del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores, y vemos los vasos coroideos por detrás, ¿sí? Y en el scan de la OCT, lo que veíamos antes es que vemos como al no estar el epitelio pigmentario, vemos como la luz pasa de largo y se ve muy, muy bien la coroides. Y además vemos la membrana de Bruch. Hasta acá llega el epitelio pigmentario, y lo que acá vemos es la membrana de Bruch, y vemos bien delimitada toda la coroides. O cuando tenemos una neovascularización macular, que pueden ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Acá tenemos una de tipo 1, que es por debajo del epitelio pigmentario, ahora vamos a verlo un poquito mejor, con fluido subretinal. Y acá tenemos también una tipo 1, quizás con algún componente de tipo 2, a veces pueden estar mezclados, no siempre es o 1 o 2, puede haber componentes de ambas membranas neovasculares, un gran desprendimiento del epitelio pigmentario, que se llega a ver que hay contenido hiperreflectivo, probablemente tenga una membrana neovascular en la cara interna, con abundante líquido intrarretinal y ya con exudación. Esto nos habla de una lesión que lleva más tiempo que la que estamos viendo acá arriba. O en el estadio final de la neovascularización es cuando encontramos ya una cicatriz que ocupa toda el área macular. Ahí ya estamos hablando de una DMAE avanzada. Un tema que queda fuera en la clasificación de Aretz que vimos recién son los subretinal drusenoid deposits, que antes se llamaban pseudodrúsenes reticulares, ¿sí? Y estos, a diferencia del drusen, se ubican por arriba del epitelio pigmentario. El drusen, recuerden que va por abajo del epitelio pigmentario, y estos los vamos a encontrar por arriba. Se ven mejor en la autofluorescencia, en el infrared, que es la imagen que aparece del fondo de ojos en el Spectralis, que ahora vamos a ver, y obviamente en los scans de la OCT de alta calidad, o Spectral Domain OCT. También tienen riesgo aumentado de DMAE avanzada, ya cada vez hay más papers donde hablan de esta patología y del riesgo que implican de desarrollar una maculopatía relacionada con la edad avanzada, y ya vamos a ver después varios casos al respecto. Este es un paciente que en su ojo derecho lo tratamos por una membrana neovascular con líquido subretinal, líquido intrarretinal, y después de varias inyecciones y varios años logramos estabilizar la lesión, y en su ojo izquierdo vemos un depósito subretinal drusenoide, que acá se ve perfecto cómo está por arriba del epitelio pigmentario. ¿Sí? El epitelio pigmentario sigue por acá y estas lesiones están por arriba. Y en la infrared, que es esta imagen de acá del costado, se ven como este puntillado, como si fuera piel de cocodrilo, o no sé bien cómo describirlo, pero se ven bien evidentes en la infrared. Y por ahí uno mira el fondo de ojo y no se da cuenta, pero sí en la infrared son muy evidentes. Y estas lesiones van aumentando la cantidad con el paso del tiempo y van rompiendo la línea de fotorreceptores y migrando hacia las capas internas de la retina. Esta es la imagen del mismo paciente 3 años después, y vemos que hay más, ¿sí? Muchos más subretinal drusenoid deposit que lo que había en el scan inicial. Y bueno, tenemos que saber que son pacientes que tienen alto riesgo de hacer neovascularización o de ir a una atrofia geográfica. Son pacientes que tenemos que vigilar muy de cerca, y más, sobre todo, si en el otro ojo ya tienen una degeneración exudativa. Entonces, vimos que la DMAE exudativa, que antes hablábamos de membranas neovasculares coroideas clásicas, ocultas o mínimamente clásicas según lo que veíamos en la RFG, hoy con la OCT la clasificación va a ser de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la tipo 1, como vemos en este esquema, la red de neovasos queda por debajo del epitelio pigmentario. Se origina en la coriocapilaris, pero queda siempre por debajo del epitelio pigmentario. En la tipo 2
inmediatamente atraviesa el epitelio pigmentario y se ubica en el espacio subretinal. Estos son ejemplos de neovascularización macular, y hablo de neovascularización macular y no neovascularización coroidea, porque después están las de tipo 3 que no se originan en la coroides. Entonces esto es una neovascularización macular de tipo 1, donde se ve perfecto cómo está por debajo del epitelio pigmentario, donde tiene contenido hiperreflectivo, y incluso se extiende hasta aquí, y vemos la acumulación de fluido subretinal. Todavía no tenemos líquido intrarretinal. Y este caso también, una gran membrana de neovascularización macular tipo 1, un paciente con mayor tiempo de evolución, donde vemos una gran neovascularización debajo del epitelio pigmentario, vemos como el epitelio pigmentario se puede seguir en todo el scan, con fluido subretinal a nivel temporal a la lesión y con fluido subretinal a nivel subfoveolar, pero también sin fluido intrarretinal. También las tipo 1 también pueden dar acumulación de fluido intrarretinal, pero lo hacen más tardíamente en la evolución. Las neovascularizaciones maculares tipo 2 son las que van a crecer debajo del neuroepitelio y no van a estar debajo del epitelio pigmentario. Y aquí se ve perfecto, el epitelio pigmentario se mantiene adherido a la membrana de Bruch y vemos todo este contenido hiperreflectivo que es la membrana neovascular tipo 2. Vemos fluido subretinal y fluido intrarretinal. Estas neovascularizaciones maculares tipo 2 hacen o se presentan con fluido intrarretinal antes que las tipo 1, o en un periodo de una evolución más precoz que en las tipo 1. Este es otro caso también, donde vemos la membrana neovascular tipo 2 por arriba del epitelio pigmentario y por debajo del neuroepitelio, y vemos ya que está empezando a tener fluido intrarretinal. Obviamente a veces también podemos encontrar mixtas, ¿no? Que hay tipo 1 y tipo 2 en el mismo caso, es bastante frecuente de encontrarlo, más frecuente que encontrar tipo 2 aisladas. Y la neovascularización macular tipo 3 se origina en el plexo vascular profundo, ¿sí? Acá vemos cómo se está originando, y muchas veces encontramos en la OCT focos hiperpigmentados sobre algún pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario, y eso es lo que genera el estímulo para que se empiece a generar esta neovascularización macular tipo 3, que empieza a crecer acá y se termina extendiendo hacia el epitelio pigmentario y hacia el plexo superficial, el plexo macular superficial. Son más difíciles de encontrar y son mucho menos frecuentes, pero acá creo que tenemos un paciente donde también vemos los subretinal drusenoid deposit, que es este aspecto en la foto infrared, y vemos el pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario o el drusen, por ahí de tamaño intermedio, y vemos estos focos hiperreflectivos que vendrían a ser, o podría explicarse con esos acúmulos de células del epitelio pigmentario que migraron hacia las capas internas de la mácula. Y esto es febrero del 2019 y esto es noviembre del 2019. Y vemos cómo empieza a exudar y empieza a generar líquido intrarretinal. Estas membranas neovasculares, esta neovascularización macular tipo 3 es muy poco frecuente o casi nunca generan líquido subretinal, y generalmente el líquido se mantiene en las capas internas del neuroepitelio y tiene muy buena respuesta al tratamiento antiangiogénico. Pero son mucho menos frecuentes que las tipo 1 y las tipo 2. Y lo más frecuente es encontrar mixtas, una mezcla entre tipo 1 y tipo 2. Perdón. Hace poco se publicó este trabajo donde se juntaron todos estos especialistas en mácula, que son generalmente los que tienen la mayor cantidad de papers publicados y donde la verdad que es gente con muchísima experiencia en el tema, como para ponerse de acuerdo en cómo llamamos a las distintas lesiones que vemos en la neovascularización macular. Y
uno de los cuadros que presentaron en este trabajo es cómo se llamaban las lesiones antes y cómo se llaman ahora. Entonces, lo que antes hablábamos de neovascularización coroidea oculta, por la RFG, ahora la llamamos neovascularización macular tipo 1. La polipoidea se sigue llamando de la misma manera, y lo que llamamos neovascularización coroidea clásica, que era la que mejor se veía en la angiografía con fluoresceína, es la que hoy llamamos neovascularización macular tipo 2. Y la mínimamente clásica es lo que hablábamos de la mezcla entre tipo 1 y tipo 2. La neovascularización macular tipo 3 antes se refería como RAP, Retinal Angiomatous Proliferation. Bueno, y después algunos términos que se siguen llamando de la misma manera. Obviamente que hoy con la OCT y con todas las imágenes multimodales podemos localizar mucho mejor que antes la ubicación del fluido. Entonces hablamos de fluido intrarretinal y fluido subretinal. La idea es que todos hablemos del mismo idioma para poder avanzar mejor con el manejo de esta patología. Bueno, vamos al tratamiento, que en realidad es el tema que más nos importa en esta charla. Y desde que Napoleone Ferrara descubrió el VEGF como el jugador clave en todos estos procesos de neovascularización macular, y a los fines de los 90, y desde los primeros reportes de inyecciones intravítreas de Avastin por Phil Rosenfeld en el 2005, hasta que en el 2006 se publicaron los trabajos de Anchor y Marina, que fueron los trabajos que se llevaron a cabo para la aprobación del ranibizumab. Luego en el 2010 el VIEW1 y VIEW2 para la aprobación de aflibercept. Sabemos todos, y no voy a dar ninguna novedad, que el tratamiento de esta patología, de la edema exudativa, son las inyecciones de antiangiogénicos. No hay duda al respecto. El Marina, publicado en el 2006, por primera vez demostró que con el tratamiento mejorábamos la visión, ¿sí? A 24 meses, inyectando todos los meses, obtenían ganancias tanto con ranibizumab de 0,5 y ranibizumab de 0,3, comparados con las inyecciones sham, que son inyecciones simuladas, donde los pacientes a 24 meses perdían casi 15 letras. Los pacientes tratados con ranibizumab mejoraban aproximadamente entre 6,6 y 5,4 letras. Y eso fue realmente una revolución. Hasta este momento, con todos los tratamientos se perdía visión, y la idea era perder menos visión con el tratamiento que con la evolución natural de la enfermedad. Obviamente que los pacientes en este cuadro vemos el porcentaje de pacientes que al inicio del tratamiento tenían una buena visión, y vemos cómo tanto con las dos ramas de ranibizumab mejoraba ese porcentaje a los 24 meses, y vemos cómo los que eran tratados pseudo tratados con inyecciones simuladas, el porcentaje bajaba a 24 meses. Y dentro del grupo de los pacientes con peor visión, los pacientes tratados con inyecciones simuladas a 24 meses se iban casi al 50%, y los pacientes tratados con las dos ramas de ranibizumab se mantenían casi constantes. O sea, la verdad que los resultados eran espectaculares, pero inyectando a los pacientes todos los meses durante 2 años. El otro trabajo, que es el Anchor, que comparó las dos ramas de ranibizumab, pero con terapia fotodinámica, que era el tratamiento, el gold standard del tratamiento de la enfermedad para esa época. Y obviamente los pacientes de las dos ramas de ranibizumab mejoraron letras, al igual que en el Marina, y los pacientes tratados con terapia fotodinámica perdieron letras, pero menos que en el Marina, los que eran con inyecciones simuladas. Buenísimo, teníamos drogas aprobadas, con trabajos serios, prospectivos, doble ciego, randomizados, donde demostraban que se mejoraba la visión de esta enfermedad, que durante años no se podía mejorar. Y después, en el 2010, salieron los reportes de los trabajos del VIEW1,
y el View 2, y tenían un diseño diferente. Durante el primer año se inyectaban mensualmente, pero durante el segundo año se pasaba a un esquema variable de tratamiento. Entonces, durante el primer año mejoraban muchísimo en cantidad de letras, pero cuando se pasaban a un esquema variable, empezaban a perder un poco la cantidad de letras que habían ganado, y lo vemos en este cuadro y lo vemos en estas tablas, ¿no? El porcentaje de pacientes sin fluido, ¿sí? Al año, con el tratamiento constante y fijo, y al segundo año cuando se pasó a un esquema variable. En este estudio, en el View, lo que se buscaba era comparar a aflibercept con ranibizumab. Entonces tenía 4 ramas. Una rama era ranibizumab cada 4 semanas, el otro era aflibercept cada 4 semanas 2 miligramos, aflibercept 0,5 miligramos cada 4 semanas, y la cuarta rama era, después de 4 inyecciones de aflibercept, de 2 miligramos se pasaba cada 8 semanas. Entonces, realmente muy buenos resultados, o sea, demostró ser igual a ranibizumab, pero los resultados al segundo año, pasando a un esquema más relajado, los resultados no eran tan buenos como el primer año. Y eso es lo que empezó como a demostrarnos un poco lo que iba a pasar en la vida real, que una cosa eran los protocolos de investigación, donde todos los meses inyectábamos a los pacientes, y cuando pasaban a la vida real, donde esto es muy difícil de llevar a cabo, los resultados tanto visuales como anatómicos eran peores. Entonces nos surge un dilema. Inyecto todos los meses, para siempre, sabiendo que voy a tener excelentes resultados anatómicos y visuales, pero algo realmente muy difícil de llevar a cabo, incluso aunque sacando la cuestión económica, y aunque, por ejemplo, imaginemos que tenemos una prepaga que autoriza inyecciones mensuales por el resto de nuestras vidas, los pacientes se van a terminar cansando y van a dejar de venir, y es muy difícil de llevar a cabo esto en la vida real. O pasamos a regímenes variables y inyectamos menos, pero tenemos peores resultados. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sería el régimen de tratamiento ideal, ¿no? Algo que sea un equilibrio entre inyectar todos los meses por el resto de la vida o inyectar menos y no tener tan buenos resultados. Entonces el régimen de tratamiento ideal sería un régimen en el que podamos disminuir el número de inyecciones, pero sin sacrificar estos resultados visuales y anatómicos. También disminuir el número de visitas. Los pacientes se cansan viniendo todo el tiempo o todos los meses al consultorio, y en algún momento sería por ahí hasta impracticable cuando sigamos juntando pacientes. Piensen que esta enfermedad, hablamos de millones de personas que la padecen y que la van a padecer en el futuro. Entonces sería prácticamente impracticable tener a los pacientes todos los meses en el consultorio. Y la verdad que un régimen de tratamiento ideal debería estar hecho a medida para cada paciente, porque por ahí el paciente A va a necesitar más inyecciones que el paciente B, que va a tener una enfermedad menos agresiva, y entonces con estos regímenes terminamos sobretratando a algunos pacientes o subtratando a otros. Y entre los regímenes de tratamiento variable que tenemos hoy, tenemos el PRN y el Treat and Extend. Y vamos a explicar un poquito cada uno de estos dos tratamientos, así tratamos de entender cuál es lo mejor tanto para el paciente como para nosotros como médicos y como instituciones médicas. Y una cosa que quiero aclarar antes de pasar a explicar estos dos temas es que a veces los resultados anatómicos no van de la mano de los resultados visuales, y eso va a depender de lo rápido que empecemos a tratar a estos pacientes. Entonces, este paciente, la verdad que después de una inyección de antiangiogénicos, vemos el 7 de marzo al 17 de abril, vemos que el resultado anatómico es espectacular. Desapareció el líquido interretinal, desapareció el líquido subretinal. Un resultado anatómico espectacular, pero no acompañado de un resultado visual. Este paciente veía 1/10 previo al tratamiento y veía 2/10 en el post-tratamiento. Entonces tenemos
Resultado anatómico muy bueno, una droga que fue muy efectiva porque cumplió su cometido, que es inactivar esta lesión y secar la mácula, pero no ganamos agudeza visual. Entonces siempre hay que tener un poco en cuenta esto. Yo creo que el objetivo del tratamiento, más que ganar agudeza visual, porque para ganar agudeza visual o ganar letras primero tenemos que perderlas, yo creo que el objetivo es tratar a estos pacientes antes que pierdan letras y mantener una buena agudeza visual de base. O sea, tratarlos con buena visión, y ahí es donde vamos a mantener una buena visión. Obviamente que no para toda la vida, porque vemos que va a seguir la evolución natural de la enfermedad, que es la de una maculopatía seca, que va a ir tarde o temprano, si el paciente vive lo suficiente, a una atrofia geográfica. Entonces acá vemos que mejoró muchísimo, no tenemos líquido, esto es una mácula seca, pero vemos que prácticamente no quedan fotorreceptores a nivel de la fovea. Entonces este es un paciente que sabemos que no va a mejorar su agudeza visual y iniciamos tarde el tratamiento antiangiogénico. Entonces vamos a hablar un poquito del PRN, que es un régimen de tratamiento variable reactivo. PRN de prorrenata o a demanda o asnirit. Entonces, en este régimen vamos a inyectar al paciente todos los meses hasta que logramos la desaparición total del líquido, tanto intrarretinal como subretinal, y en ese momento decimos, bueno, ya está, logramos el objetivo, de ahora vamos a controlar al paciente todos los meses con OCT. Y si en la OCT detectamos que hay una nueva acumulación de fluido tanto de bajo como intrarretinal, vamos a reinyectar al paciente. Obviamente que con este régimen vamos a inyectar muchísimo menos que con los regímenes fijos de tratamiento, pero el paciente va a seguir viniendo todos los meses a la consulta, se va a tener que hacer todos los meses una OCT, y sobre todo va a generar una incertidumbre sobre si va a recibir una inyección o no, y una incertidumbre tanto para el paciente, por las cuestiones de si tiene que venir acompañado, si ir a trabajar o hacer lo que te parezca. Julio. Tommy, ahí se robotizó un poco. ¿Querés Sí, repetir las últimas frases? bien, bien. Que estaba hablando que no es lo mismo para un paciente en este esquema de tratamiento ir a la consulta, hacerse un OCT y no saber si después va a recibir una inyección o no. Puede hasta trabajar, puede hacer alguna actividad. En cambio, una inyección dolorido, generalmente se van a su casa y a descansar. Además, para saber si tienen que ir acompañados o no. Piensen que son abuelitos que no hacen absolutamente nada. Tenemos muchos pacientes que tienen una vida activa, que trabajan, que manejan, que hacen deporte. Entonces, ir a la consulta sin saber si va a recibir la inyección o no es un tema para estos pacientes. Y además para la institución, para la clínica. Tenés que tener personal en quirófano, tenés que tener droga preparada, tenés que tener toda una estructura preparada para poder inyectar a este paciente sin saberlo con anterioridad. Entonces, esa incertidumbre yo creo que juega en contra para este régimen de tratamiento, y además es un régimen que siempre lo vamos a correr de atrás, entonces siempre vamos a ir detrás del líquido. Entonces, periódicamente estos pacientes van a exudar, y cada exudación que hacen van a tener más daño de los fotorreceptores, más daño del epitelio pigmentario, y no sabemos si estos pacientes van a exudar al día siguiente de la visita o a los 15 días o a los 28 días. Entonces, esas son las contras de este régimen PRN. A mí. Tommy, hola.
Tommy no se está escuchando ahora. Hola. Hola, hola, hola. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí te escucho. Bien. A mí no me salió ninguna señal de que tenía baja intensidad de la banda ancha, ¿eh? Por ahí fuiste vos. Puede ser, es posible. ¿Eh? ¿Sigo? Seguí nomás que ahí se escucha bien. Fíjate si se cortó, qué pena. Hola. Ahí te escucho, Tommy. Bueno, sigo. A ver qué dice en el chat. Si se escucha, Tomás, se te escucha vos. Bien. Bueno, Treat and Extend, que significa tratar y extender, fue ideado por Spade en el 2007 y se basa en lo siguiente. Tratamos mensualmente hasta que logramos secar por completo la mácula, igual que en PRN, pero una vez que logramos que la mácula esté seca, vamos a extender, por ejemplo, de a 2 semanas el periodo entre inyecciones. Entonces el paciente va a venir y va a hacerse la OCT y se va a inyectar, sí o sí. Pero si esa OCT que se hace previo a la inyección está seca, ya la siguiente inyección se va a extender 2 semanas más. Logramos disminuir la cantidad de inyecciones y la cantidad de visitas. Y vamos buscando a cada paciente el óptimo periodo entre inyecciones. Son visitas predecibles tanto para el paciente como para la institución. El paciente sabe que viene a inyectarse. La institución lo sabe, tiene preparado el personal, preparada la droga, preparado todo. Vamos a ver acá el esquema para que quede un poco más claro, ¿sí? Iniciamos con una inyección, citamos al paciente al mes, lo volvemos a inyectar y lo citamos de vuelta al mes. Si la OCT está seca, lo vamos a citar nuevamente en 1 mes y medio y le vamos a hacer una OCT y lo vamos a inyectar. Si la OCT está seca de nuevo, lo vamos a citar a los 2 meses. Si esa OCT está seca, lo vamos a citar en 2 meses y medio para su inyección y para la OCT. Si en la OCT aparece líquido, quiere decir que este paciente no toleró 2 meses y medio entre inyecciones. Entonces vamos a volver a 2 meses. Lo vamos a inyectar y le vamos a hacer la OCT. Si está seca, vamos a volver a extender. Acá puede haber variantes, ¿sí? Puede decir, cuando aparece líquido yo vuelvo al mes, o puedo disminuir de a 2 semanas. Algunos, cuando hay líquido, vuelven a hacer 3 inyecciones mensuales, como si estuviesen empezando de vuelta, y después vuelven a extender. Son pequeñas variantes que puede ir uno probando. De esta manera, el paciente viene menos veces y se inyecta menos veces. ¿Escuchás, Julio? Sí, se escucha. Entonces, este es un trabajo de un grupo japonés que quiso, para demostrar la eficacia y la seguridad de aflibercept
intravítrea en un régimen de treat and extend en degeneración macular relacionada con la edad, con 2 puntos de evaluación a los 52 y a las 96 semanas, al año y al segundo año. Fueron 246 pacientes, randomizado, abierto, pacientes japoneses con maculopatía exudativa sintomática. Se hizo inyecciones de aflibercept en la semana 0, 4, 8 y 16 y luego fue randomizado en 2 ramas. Una rama con treat and extend con ajustes de intervalo cada 2 semanas y una rama con treat and extend con ajuste de intervalo cada 4 semanas. El primer endpoint fue a la semana 52 con los cambios de agudeza visual desde 0 y el segundo y finalización del estudio fue a la semana 96. Los criterios para extender, mantener o acortar el intervalo los vemos acá. Obviamente se extiende el intervalo cuando no hay líquido, cuando no hay pérdida de más de 5 letras de agudeza visual, cuando no hay incremento en el espesor retinal central, cuando no hay evidencias de nueva vascularización o nueva hemorragia macular. Se mantiene el intervalo cuando queda líquido residual, aunque haya disminuido el volumen y no se cumplen los requisitos que vimos anteriormente, y se acorta el intervalo cuando hay aparición de nuevo líquido o líquido persistente, sin cambios aumentados o cualquiera de las anteriores, pérdida de más de 5 letras, aumento del espesor, nueva vascularización o nueva hemorragia. Vemos que los criterios son un poco más específicos que lo que vimos con anterioridad. El intervalo mínimo son 8 semanas y el intervalo máximo son 16 semanas. Las características demográficas de las dos diferentes ramas son muy parecidas y una cosa que tenemos que tener en cuenta es una población japonesa y hay un porcentaje alto de polipoideas que en las poblaciones europeas y caucásicas como en nuestro país y como en Europa no tenemos tan alto porcentaje de polipoideas y sabemos que son maculopatías exudativas más agresivas y que por ahí requieren mayor cantidad de inyecciones. Eso es para tener en cuenta en cuanto a las características demográficas. En los gráficos de los cambios de agudeza visual desde el basal, vemos que hay muy buenos resultados a la semana 52, que es cuando los pacientes recibieron mayor cantidad de inyecciones. Recordemos que arrancaban con 4 inyecciones mensuales, pero vemos que las dos ramas a la semana 52 se encuentran con ganancias de agudeza visuales muy parecidas, y a la semana 96 decaen ambas ramas, pero siguen manteniendo una muy buena ganancia de letras. Lo mismo con la cuestión anatómica y la disminución del espesor retinal central, que no decae tanto como la agudeza visual y se mantienen bastante constantes. También recordemos lo que habíamos visto antes, que la agudeza visual, hagamos lo que hagamos, aunque tratemos a la enfermedad y la mantengamos seca y libre de líquido, vamos a tener una pérdida de agudeza visual con el correr del tiempo, que es la propia evolución natural de la enfermedad. Las conclusiones del trabajo ALTER: el promedio de inyecciones fue de 10,4 en ambos grupos, o sea, muchísimo menos inyecciones que los trabajos que vimos como el Anchor o el Marina, que hablaban de 24 inyecciones. El 56,9 del grupo que extendía cada 2 semanas y el 60,2 del grupo que extendía cada 4 semanas alcanzaron un intervalo de 12 semanas sin tratamiento. O sea, y un 48% de los pacientes pudieron extender a 16 semanas. Sabemos que por el diseño del estudio no iban a poder extender más. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que realmente el treat and extend es una alternativa muy, muy buena para tratar a estos pacientes. Y acá lo tenemos demostrado con un trabajo científico prospectivo randomizado muy, muy bien diseñado. Pero bueno, vamos a ver algunos casos, ¿sí? Así no aburrimos tanto con protocolos.
Esta es una paciente que empecé a tratar en noviembre del 2016, donde vemos que tiene un gran desprendimiento del epitelio pigmentario, donde se llega a ver estas lesiones, estas imágenes más reflectivas, que son la membrana neovascular que está bien adherida a la cara interna del desprendimiento del epitelio pigmentario, entonces que nos habla de un componente de membrana neovascular tipo 1. Tenemos gran cantidad de fluido subretinal y gran cantidad de fluido intrarretinal. Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Y quizás también algún componente de membrana neovascular tipo 2. Iniciamos el tratamiento y ya con la primera inyección de antiangiogénico vemos que tenemos una respuesta muy, muy buena y la paciente recupera. Este es su mejor ojo, el otro ojo tiene una cicatriz disiforme. Pero vemos ya que con la primera inyección tenemos una excelente respuesta con casi una desaparición total del desprendimiento del epitelio pigmentario. Obviamente lo que queda es la membrana neovascular, epitelio pigmentario, membrana de Bruch, y vemos la reflectividad de la membrana neovascular. Pero desapareció todo el líquido subretinal, el líquido intrarretinal, y la paciente recuperó muy, muy buena visión. Este era su ojo bueno. Entonces ya con la primera inyección podemos empezar a hacer un treat and extend. No siempre hay que esperar hacer las 3 inyecciones de mandatorias que todo el mundo habla de la dosis de carga. Si tenemos esta gran respuesta con la primera inyección, ya podemos iniciar el tratamiento con treat and extend. Entonces vemos que ya la siguiente inyección no se hizo al mes, sino se hizo al mes y medio, casi un mes y medio, casi 15 días. Y vemos que seguimos teniendo una buena respuesta y vemos la membrana neovascular cómo disminuye de tamaño con respecto al OCT anterior, y una mácula totalmente seca, sin fluido subretinal, sin fluido intrarretinal. Esto es 26 de enero del 2017. La siguiente inyección y OCT la hicimos el 3 de abril. Entonces, tenemos 26 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo. Nos fuimos un poquito más que 2 meses. Y seguíamos teniendo una mácula seca con un muy, muy buen resultado anatómico y visual. La siguiente inyección la hicimos el 29 de junio del 2017, seguimos teniendo muy buena respuesta, y ya de junio nos pasamos a septiembre, junio, julio, agosto, septiembre. Ya fuimos a 3 meses. De entrada, como tuvimos una muy buena respuesta, nos pasamos a los 3 meses, y seguimos teniendo bien controlada esta membrana neovascular, sin fluido y con un resultado muy, muy bueno, y la paciente con muy buena visión. Y así seguimos sucesivamente, diciembre del 2017, marzo del 2018, y cada vez vamos extendiendo un poco más. Siempre manteniendo una mácula seca. Esta paciente no tuvo ninguna reactivación hasta el momento, y cada vez podemos extender un poco más el periodo entre inyecciones y el periodo de consultas. Seguimos noviembre, marzo del 2019, julio del 2019, noviembre del 2019 y marzo. La última vez que la vi fue en marzo del 2020, hace poquito. Seguimos teniendo una mácula seca, ¿sí? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, le correspondería una inyección, la veníamos inyectando cada 4 meses, y le correspondería una inyección. Y acá la pregunta es, ¿seguimos inyectando cada 4 meses por el resto de su vida, o intentamos hacer un exit o dejar de inyectarla, digamos, y empezar a controlarla periódicamente con OCT? Como es el ojo bueno y es una paciente activa, que trabaja, que hace sus actividades, la paciente no quiere dejar de inyectarse. Dice, yo prefiero seguir inyectándome, son 3 inyecciones al año y yo me quedo tranquila de que este ojo va a andar bien. Entonces, a veces esas cosas uno las puede tratar y hablar con los pacientes.
claro que vamos a tener un deterioro de los fotorreceptores. Esta OCT no es igual que la que vimos al principio. Va a haber un daño y va a haber una pérdida visual con el tiempo. Lo que hablábamos al principio, esta mácula la transformamos de húmeda a seca y es un paciente que va a seguir perdiendo visión con el correr de los años. Acá vemos cómo arrancamos y cómo estamos al día de hoy. Fueron 2 inyecciones en el 2016, 5 en el 2017, 3 en el 2018, 3 en el 2019. Mantiene una muy buena agudeza visual y la cuestión ahora es cómo seguimos con esta paciente. Pero no siempre vamos a tener tan buen resultado con el Tritan Extend, o un paciente que podamos extender tan fácil el periodo entre inyecciones. Hay otros pacientes que cada vez que vamos a querer extender, vamos a encontrarnos con una reactivación. Este es un paciente también con una membrana neovascular tipo 1, por ahí con algún componente de tipo 2, fluido subretinal, fluido intrarretinal. Tuvimos muy buena respuesta con la primera inyección, mantuvimos el esquema de tratamiento mensual, pero cada vez que queremos extender a 1 mes y medio, tenemos una reactivación de la enfermedad. Volvemos a inyectarlo mensualmente, seguimos con las inyecciones mensuales y de vuelta. Cada vez que decimos, bueno, vamos a extendernos 2 semanas más, a ver cómo responde, el paciente hace una reactivación. Y así lo venimos tratando hasta, acá tuvo otra reactivación en junio del año pasado, agosto tuvo otra reactivación y así lo tenemos. Pero bueno, yo cada 3 meses, después de cada reactivación, vuelvo a intentarlo. Acá la última reactivación fue en marzo y la última inyección fue el 22 de abril. Yo no me resigno, yo creo que en algún punto vamos a poder empezar a hacer el Tritan Extend, pero cada vez que hemos intentado con este paciente hemos tenido que volver para atrás. Entonces no siempre las cosas resultan como en el primer paciente. ¿Venimos bien, Julio? Bien, se escucha mucho mejor ahora, ¿eh? Bueno, bárbaro. Acá vemos este paciente, vamos total 20 inyecciones desde abril del 2018 a abril del 2020. Mantenemos una muy buena visión porque lo empezamos a tratar con muy buena visión. Arrancamos con 0,8 y hoy estamos en 0,9. ¿Sí? Y vemos cómo con el tratamiento queda delimitada la membrana neovascular, inactiva, sin fluido subretinal y sin fluido intrarretinal. Pero en este caso no hemos podido todavía extender el periodo entre inyecciones. En este caso lo vamos a pasar un poco más rápido. Bueno, y a ver un poco de la estrategia de salida, ¿no? No hay mucha publicación con respecto hasta cuándo seguir tratando o cuándo dejar de tratar a estos pacientes. Este trabajo de este grupo suizo me pareció muy prolijo, donde tenían unos requisitos unos criterios para el exit, que era que cuando lograban extender el periodo entre inyecciones a 16 semanas, y eso era estable, o sea, mantenían eso durante 3 inyecciones, ahí esos pacientes cumplían criterio para dejar de tratarse y los controlaban entre 3 y 4 meses con OCT. ¿Sí? Pero tenían que llegar al periodo de 16 semanas y mantenerlo durante 3 inyecciones seguidas, o sea, casi durante 1 año. De los 598 ojos incluidos en el estudio, 100, el 17%, cumplieron esos criterios de salida. De esos 100 ojos que lograron salir del régimen de Tritan Extend, 13 tuvieron una recurrencia de la exudación en un promedio de 36 semanas posterior a la salida, que es bastante tiempo. De esos 100 ojos que cumplieron el criterio de salida, 12 ojos solo recibieron 10 inyecciones
antes de salir. Y eso lo llamaron respondedores rápidos. Son los pacientes como el caso primero que mostré, que enseguida respondieron muy bien al tratamiento y enseguida se aplicó el Tritan Extend. De esos respondedores rápidos, ninguno de los 12 volvió a exudar durante el periodo que duró el trabajo. Entonces se podría decir que los que responden rápido podrían ser los mejores candidatos como para que en algún momento uno diga, bueno, te dejo de inyectar y a partir de ahora te controlo con OCT. Y obviamente todas las pautas de alarma para que el paciente monitoree o haga automonitoreo de su visión en el domicilio, ¿no? Y cosa que no se puede confiar en todos los pacientes que van a estar atentos a recurrencias de la enfermedad. Por lo menos lo que me dice la experiencia, la mayoría de las veces los pacientes no se dan cuenta o se dan cuenta tarde y acuden tarde a la consulta. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones tenemos con respecto a estos regímenes de tratamiento? Obviamente, los regímenes de tratamiento fijo, no vamos a tener disminución de la frecuencia de las visitas, no vamos a evitar el tratamiento, o sea, vamos a muchos pacientes que van a necesitar menos cantidad de inyecciones, los vamos a sobretratar. Obviamente vamos a mantener la retina seca, vamos a tener visitas predecibles, pero no es la cuestión y sabemos que es algo prácticamente impracticable. Con un régimen en PRN no vamos a disminuir la cantidad de las visitas, sí vamos a disminuir las inyecciones, vamos a evitar el sobretratamiento, pero no vamos a mantener la retina seca todo el tiempo. Y las visitas no son predecibles, y usamos la OCT para determinar la frecuencia del tratamiento. Y con un tratamiento de Tritan Extend cumplimos con todos estos requisitos. Entonces, creo y estoy muy, muy convencido que es el esquema de tratamiento ideal para esta enfermedad. Obviamente entiendo que con PAMI y con la mayoría de las prepagas y obras sociales es muy, muy difícil realizar un Tritan Extend, pero sería tan cómodo y tan prolijo para todos nosotros poder tratar a todos nuestros pacientes con Tritan Extend. Incluso hasta las prepagas se ahorrarían plata en consultas y en OCT, no me cabe la menor duda. Pero sé que es muy difícil de llevar a cabo muchas veces. Bueno, y como mensaje final, creo que el Tritan Extend es como hacerse un traje a medida. Por ejemplo, a mí, yo soy más bien ancho de pecho y paticorto, entonces generalmente si me quiero hacer un traje o me quiero comprar un traje en Zara, probablemente me tire de la espalda, me apriete en el pecho, me queden largas las piernas. En cambio el Tritan Extend me van a hacer el traje a medida de mi cuerpo y de mi fisionomía. Es lo mismo con el tratamiento de esta enfermedad. Podemos tener un tratamiento que sea para todos y algunos los vamos a tratar de más, o podemos tener un tratamiento hecho a medida para cada paciente. El tratamiento de esta enfermedad es como correr una maratón, ¿sí? Que va a ser largo, que hay que ser constante, y que no hay que gastarse todo en los primeros metros, ¿sí? No hay que entender que son pacientes que van a tener que venir muchas veces, que van a tener que hacerse muchísimas inyecciones, y hay que de alguna manera mimarlos para que vengan, no tengan que esperar, se hagan la OCT rápido, si está todo bien, listo, te hiciste la OCT, chau, te vas a tu casa, seguís con tu vida. Son pacientes que hay que cuidarlos mucho porque si no se agotan, se cansan y dejan de venir. Esa es la realidad. Y iniciar el tratamiento lo más rápido posible es clave, ¿sí? Más que ver qué droga le voy a inyectar y todo, lo más importante es iniciar el tratamiento lo antes posible. Cuanto antes iniciemos el tratamiento y con mejor visión empiecen a tratar a estos pacientes, mejor visión van a mantener en el futuro. Eso creo que es lo más importante con respecto a esta patología, y obviamente, como hablo para las membranas epimoculares, para las tracciones vitreomaculares, hacer OCT a los pacientes a partir de los 60 años, vamos a ver cosas que no vemos por ahí en el fondo de ojo y cuestiones que vamos a poder ir vigilando más de cerca en los pacientes que tienen más riesgo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Tommy, buenísimo, muchísimas gracias. Excelente la presentación, muy bien ejemplificada. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que hay en el chat. Acá preguntan, primera pregunta que aparece es si tenés en cuenta el OCTA en el seguimiento. Bueno, no tenemos OCTA en la fundación. Yo creo que todavía le falta una vuelta de horno, que va a ser el futuro, pero que todavía es un estudio más reservado para la investigación y para gente que tiene tiempo de poner a hacer el estudio, de poner a analizarlo y quitarle todos los artefactos que aparecen. Pero me parece que para el modo en que trabajamos nosotros no es tan necesario, y la gran mayoría de las maculopatías con la OCT, y mirando bien la OCT y haciendo una buena OCT con todos los cortes necesarios, y en casos de que haya dudas haciendo una RFG, yo creo que con eso abarcamos la gran mayoría de estas patologías. Me encantaría tenerlo para empezar a probar y para empezar a investigar, pero no creo que sea algo que hoy nos cambiaría mucho el día a día con estos pacientes. Creo que nos está yendo muy bien con lo que tenemos hoy en día y no le veo mucho lugar hoy en la práctica de alto volumen que hacemos. Sí, me encantaría tenerlo para investigación, pero sé que va a ser el futuro. Bien, la doctora Denise Cantor dice, ¿cómo se puede diferenciar una membrana neovascular tipo 2 de una fibrosis subretinal? La fibrosis subretinal, a ver, espera, vuelvo para atrás. Perdón, La fibrosis subretinal tiene otra hiperreflectividad mucho más intensa que una membrana tipo 2, que tiene una intensidad de señal menor, ¿sí? Por ejemplo, esto que vemos acá es una fibrosis subretinal. Es un paciente que ya hemos tratado, que desapareció el líquido por completo, pero esto es una cicatriz fibrosa que ha reemplazado todo el epitelio pigmentario y los fotorreceptores a nivel de la fobia. Obviamente que si no hubiéramos tratado a este paciente tendríamos una cicatriz muchísimo más grande, pero esto es lo que logramos con el tratamiento. A veces logramos que, en vez de que quede una cicatriz enorme, quede esta cicatriz más chiquita y el escotoma que le queda al paciente es mucho menor. Pero esto vendría a ser una cicatriz, una fibrosis subretinal. Tiene otra intensidad que, por ejemplo acá, que podríamos tener algún componente de membrana neovascular tipo 2. O la que vimos acá, ¿sí? Es otra, esto es menos intenso, menos blanco, es más gris oscuro, ¿sí? O acá también. Bien, creo que quedó bastante claro. Pregunta la doctora Gladys Charuco. ¿Estos criterios son para cualquier anti-VEGF? ¿Qué criterios? Sí, eso es lo que me gustaría saber. Pero bueno, hablando de eso, yo te quería preguntar. Si el régimen Treat and Extend se puede aplicar para cualquier anti-VEGF, no es no es que es solo de Aflibercept o solo de... Al exit, se refiere al exit. ¿Cómo? Al exit dice que se refiere. Los criterios de salida, ¿no? Los criterios de salida, sí, te hablan de que tuviste una muy buena respuesta al tratamiento, de que fuiste estirando el intervalo entre inyecciones y que por ahí venís, el último año inyectaste 3 veces en el año al paciente
y podés intentar un exit. No es específico de algún antiangiogénico, puede pasar con cualquiera de los 3 antiangiogénicos. Perfecto. Yo respecto de los antiangiogénicos te quería preguntar, vos en un momento mencionaste que hay algunos casos donde podés prescindir de hacer la carga de 3 inyecciones, en el caso de que después de la primera o la segunda tengas una respuesta excelente. Respecto a eso te quería preguntar si eso a vos te cambia según qué antiangiogénico vos le estás inyectando también, si le estás dando bevacizumab o ranibizumab, etc. No, eso habla de la respuesta y lo he tenido respondedores rápidos con bevacizumab y con aflibercept. Yo trabajo con Avastin y con Eylea y depende también de las prepagas, de las obras sociales y a veces de lo que el paciente puede pagar. Y he tenido muy buenas respuestas tanto con bevacizumab como con aflibercept. Me parece que no es cuestión del antiangiogénico, sino cuestión de la mácula. La que va a responder bien va a responder con cualquier cosa. Perfecto. Bien, Tommy, acá aparece una pregunta, doctor Pardo. Quería saber si recomienda el tratamiento en desprendimiento del epitelio pigmentario subfoveal por el riesgo de desgarro del epitelio pigmentario. Si no hay líquido intrarretinal o subretinal, ¿lo observarías? Bueno, ahora aparecieron un montón de trabajos que vienen con respecto a la angio-CT. Muchos de estos desprendimientos del epitelio pigmentario se ve con la angio-CT que hay una membrana neovascular y se ve perfecto en la angio-CT. Pero no tienen actividad exudativa, no hay ni líquido subretinal. Se ve muy bien en la angio-CT y hasta Ahí ahora todos recomiendan no tratarlas porque... Se está entrecortando un poquito la respuesta, Tommy. Estas membranas neovasculares quiescentes o inactivas pueden estar durante años de esa manera. Hay trabajos que llevan años con esas membranas neovasculares sin perder líquido. Entonces la recomendación hoy es no tratarlas. Entonces yo solamente voy a tratar cuando tengo líquido intrarretinal o subretinal. Aunque tenga un desprendimiento del epitelio pigmentario, aunque vea la membrana neovascular, tanto con angio-CT o la vea con el OCT estructural, que a veces se ve, son pacientes que no los voy a tratar. Obviamente los voy a seguir más de cerca, voy a hacer hincapié en las pautas de alarma, pero no los voy a tratar hasta que no exuda. Bien, y respecto de este mismo tema, acá hay otro doctor que hace una misma pregunta, el doctor Mario Díaz Cárdenas, que te dice, si vos estás en un paciente que estás haciendo treat and extend, si la persistencia del desprendimiento del epitelio pigmentario te modifica en algo la conducta. No, mi conducta va a estar con respecto al líquido. Yo me guío con el líquido. No con el desprendimiento del epitelio pigmentario. Obviamente que a veces, como el primer caso que mostré, donde el desprendimiento del epitelio pigmentario desapareció casi por completo con la primera inyección, pero con las siguientes inyecciones se fue achicando, pero igualmente no modificaba mi criterio de extensión. No sé si me explico. Yo, Sí. por ejemplo, acá, con la primera inyección ya desapareció casi por completo este gran desprendimiento del epitelio pigmentario, pero acá yo ya empecé con el treat and extend, igualmente veo que sigue disminuyendo. O sea, para mí el líquido es lo que va a guiar si voy a extender o no el desprendimiento del epitelio pigmentario que queda por la membrana neovascular. Bien, y respecto de eso, vos siempre elegirías treat and extend sin digamos, tomar en cuenta qué tipo de membrana a qué tipo de membrana te estás enfrentando, siempre el treat and extend, o en algunas que vos ya sabés que sería un poco más benigno, si tuvieras un RAP, por ejemplo, en la membrana tipo 3, dirías, bueno, quizás un
PRN estaría bien y no haría falta un Treatment Extend. Puede ser en un RAP, Julio. Puede ser, tienen mucha mejor respuesta y son de evolución mucho más lenta y más crónica. En esos casos podría llegar a ser un PRN. ¿Sí? Bien. Pero las demás, la gran mayoría que son tipo 1 y tipo 2 o mixtas, Treat and Extend me encantaría poder hacerlo en todos los pacientes. No se puede, pero me encantaría. Sí, es muy difícil. Te hago otra pregunta, Tommy. La cirugía de catarata en el medio de un tratamiento antiangiogénico, ¿vos qué momento elegirías en un paciente que tenés una catarata más o menos avanzada y lo estás tratando con antiangiogénicos? Sé que es bastante amplia la pregunta. Sí, da para una charla, pero mi filosofía es, una vez que veo que la lesión está estable, que la mácula está estable, ahí ya indico la cirugía de catarata. Perfecto. En el Piensen caso que de son que... pacientes que vienen... A ver, primero que son pacientes Sí, que los vienen asustando hace años de que no se operen la catarata, y cuando yo les propongo operarse la catarata, me dicen, no, ¿cómo, doctor? Pero tengo maculopatía. Entonces tengo muchos pacientes que tienen cataratas muy avanzadas. Y una vez que yo estabilizo la mácula y veo que pude empezar a hacer un Treat and Extend y veo que la cosa viene bien, ahí les empiezo a hablar de la cirugía de catarata. Y realmente operé muchísimos pacientes de catarata tratados con maculopatía y no he tenido ningún problema. Incluso he operado pacientes con drusen enormes que también estaban súper asustados de que iban a exudar y no he tenido exudaciones en el postoperatorio inmediato como que uno diga, bueno, fue por la cirugía de catarata. Yo les explico que son dos patologías diferentes, que las dos son muy prevalentes con la edad, pero que una cosa es catarata y otra cosa es maculopatía, que le voy a operar de su catarata y que le voy a seguir controlando su maculopatía relacionada a la edad. perfecto. Y en estos casos en los que vos ya estabilizaste a un paciente con inyecciones y lo operás de catarata, ¿le haces una inyección durante la cirugía de catarata preventiva o preferís esperar? No, en general, si ya los vengo tratando, generalmente les hago. La verdad que ya lo tenés en el quirófano anestesiado y aprovecho y trato de ya colocarle la inyección que le correspondería, ¿no? Y Bien, en los pacientes con riesgo de ir a una de MAE avanzada, de hacer una neovascularización, pacientes con grandes drusen, con subretinal drusenoid depósito, con migración de pigmento, que es otra de las características que hablan del alto riesgo. Eso generalmente no lo voy a inyectar, pero en el postoperatorio inmediato le voy a hacer un OCT y lo voy a seguir de cerca, ¿no? Pero esa es más o menos la forma en que me manejo con respecto a la catarata. perfecto, Tommy. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Ahí estoy revisando Facebook a ver si aparece alguna más. Pero creo que ya estaríamos, Tommy. Muchísimas gracias por la presentación, que fue muy clara y bueno, les recordamos a todos que luego va a estar disponible en YouTube, en el grupo de Facebook y en Instagram. Y bueno, la próxima presentación será la semana que viene, porque ahora que empezó la vida laboral un poco más activa, yo sé que se le está haciendo a todos un poco más difícil también estar presente en todas las presentaciones y también, bueno, todos tenemos las mismas dificultades. Así que ya en estos próximos días vamos a estar anunciando la próxima, que será la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias, Tommy, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias a vos, Julio. Abrazo Bueno, grande. Chau a abrazo todos. grande.